Perfecto, pues nada, sin más dilación voy a empezar. La charla que voy a dar hoy va a ser el uso de los modelos de distribución como herramienta en la gestión de especies marinas. Como comentaba Walter en mi presentación y demás, pues he tenido la suerte de poder trabajar con gestiones de sobre todo de especies invasoras y con modelos de distribución. Prácticamente, aunque mi carrera sea de biología y mi máster en diversidad, biología y medio ambiente, mi grupo de investigación es de biogeografía. Entonces, prácticamente todas mis investigaciones y demás son en torno a modelos de distribución y la biogeografía. Pero quería empezar con qué es la biogeografía. Los modelos de distribución contemplan la biogeografía, y la biogeografía no es más que una disciplina científica que estudia la distribución de los seres vivos sobre la Tierra, así como los procesos que la originan, la modifican y pueden contribuir a su desarrollo. Es importante hacer hincapié en la parte de que lo modifican y la han originado. Eso quiere decir que hablamos de dos cosas importantes, que es tiempo y espacio. Teniendo esas dos cosas de tiempo y espacio, podemos hacer modelos de distribución tanto en el pasado como intentar llegar al futuro y ver la distribución al futuro. Un investigador estadounidense, Marlon Molino, que es ecólogo y biólogo, escribió en 2006 que para conservar una especie es necesario preservar su distribución. Y es muy cierto, porque solamente con el conocimiento de una especie no siempre creemos conocer todo lo que sabemos de una especie, y la distribución de ella siempre da más información que solamente lo que es la especie. Aquí podéis descargar el artículo, si os hace falta me lo pedís después, que lo tengo por ahí. Bien, ¿qué son los modelos de distribución de especies? Los modelos de distribución de especies estiman los requerimientos ambientales de una especie, la distribución de una especie, la presencia y la ausencia de una especie en relación con las distribuciones geográficas, con el conjunto de variables ecogeográficas. Entonces, lo que cogemos simplemente es las presencias y ausencias que obtenemos o que tenemos en nuestra especie, más un conjunto de variables ecogeográficas. Como vemos aquí, podemos observar las variables de tipo de suelo, o en nuestro caso marino, pues tipo de fondo marino, tipo de hábitat, variables antropogénicas. Es cierto que en la empresa que nos contempla ahora, la modelación marina, es muy complicado tener variables con buena calidad y de todo lo que normalmente se hace en tierra, porque en tierra una variable antropogénica, como puede ser distancia a una carretera o distancia a un centro poblado, es muy fácil de obtener y se tiene normalmente. Incluso los ministerios en Europa y en gran parte del mundo tienen ya esos rasters, esas capas originadas en ellos mismos. En el ambiente marino tenemos un poco más complicado, aunque ahora veremos que también se puede conseguir. Otras variables que se utilizan suelen ser climáticas, de temperatura, pluviosidad, días de sol, días de nevada, incluso nieve permanente. Depende un poco de lo que vayamos buscando y nuestra especie objeto de estudio. Y la otra de las variables muy típicas que se utiliza en casi todos los modelos, por el simple hecho de que se suele tener, no porque sea mejor o peor, es que se suele tener, aunque es cierto que es muy importante, que es la topografía. Con la topografía podemos saber la altura o profundidad en el caso de la especie marina, pero es que también podemos saber la pendiente. Podemos saber también orientación hacia dónde está. Entonces, aunque parece que a veces no tenemos variables, pero sí podemos conseguir muchas variables, más de las que creemos. Y todo esto nos da lugar a un modelo, ¿vale? Como aclaración, la distribución que se contempla a la izquierda no tiene nada que ver con el modelo resultante, son dos trabajos diferentes, pero venían muy bien y los mapas están muy bonitos simplemente para ponerlo. El modelo no sería más que con los puntos de distribución que tenemos, los solapamos con esas variables y nos diría el gradiente o la relación que tiene esa distribución con ese conjunto de variables. Pues bien, hay diferentes tipos de modelos, y antes de eso quería hacer un poco una aclaración, que cuando hablamos de modelo de distribución no es solamente el mapa final que hemos visto. No sé si se verá aquí, bueno, aquí lo estoy señalando. No solamente es este mapa, el resultado de este mapa,
sino que antes, incluso cuando está uno en este proceso, en el proceso de obtener los datos, necesita de un modelo mental, un modelo de pensamiento, un modelo que tú quieres saber qué quieres hacer antes de hacerlo. No me vale simplemente que mi director de tesis me ha dicho que trabaje con esta especie, me ha dado un Excel con unos datos, unas capas de ArcGIS, me ha dado los datos, me ha dado unas variables y yo he hecho un modelo. Antes de eso, que está muy bien, que a veces hay que hacerlo porque o no tenemos más, o estamos empezando en caso de máster, grado y demás, pero tenemos que saber un poco y hacer el esfuerzo de pensar el qué queremos obtener con ella. Entonces, lo primero sería el modelo mental, y después, una vez tenemos un modelo mental, ya podemos saber al siguiente proceso, que hay el paso 2, paso 3, se pueden solapar un poco, que sería un modelo matemático con el modelo mental. ¿Cómo hago ese modelo matemático? Y para ello también necesito saber si el modelo que quiero hacer es un modelo descriptivo o un modelo de futuro, un modelo preventivo, un modelo que nos indique qué vemos, o solamente que nos describa la especie. Y ya el paso final sí sería, en este caso, el mapa de la derecha, que sería ya el modelo en sí. Bien, una vez dicho eso, tenemos muchos tipos de modelos y algunos son mejores para una cosa, otros otra, o simplemente hay instituciones o grupos de investigación que se especializan en uno de ellos y se pueden hacer. No son ni mejores ni peores, que sé que hay gente que dice, no, pues este es mejor que otro. En la mayoría de sus casos son todos complementarios y hacen todo lo mismo, siempre y cuando se sepa uno saber bien lo que hacen. Tenemos un modelo de clasificación, árboles de clasificación, como pueden ser los CART, que son árboles de regresión y clasificación. Tenemos los DRT, o los más famosos, que nos sonarán a muchos, a menos de oída, que son los Random Forest. Eso por un lado. Por otro lado tenemos las técnicas de ordenación, que son los CCA, que son los análisis de correspondencia canónicos. Estos normalmente son modelos que pretenden ordenar y hay unos trabajos muy bonitos hechos con CCA. En mi caso no lo he trabajado nunca, entonces no podría explicarlo, pero es verdad que son trabajos muy bonitos. Después tenemos modelos aditivos generalizados, que son los GAM, que eso muchas veces, junto con los GLM, que ahora veremos, son los que se utilizan en el modelado marino, la mayoría de las veces. Por otro lado tenemos estadística bayesiana y modelos bayesianos, que también se pueden representar cartográficamente, aunque parezca que no, pero se pueden representar y también dan unos datos muy buenos. Después también muy famosos, los modelos de máxima entropía, los modelos de Mersenne. Y por último, o bueno, no por último, sino otro tipo de los que vamos, el último tipo que vamos a ver ahora, son los modelos de regresión lineal, que son, como he dicho antes, los GLM, que son modelos generales lineales generalizados, los SVM, la favorabilidad, que es con la que yo trabajo. Y hay muchos. Al fin y al cabo, un modelo, para ser un modelo de distribución, no es más que un pool de datos de ausencia, presencia, ausencia. Tú los quieres enfrentar a ciertas variables. Si ya representas el pool de datos con, por ejemplo, con la temperatura, simplemente con una única variable, entonces es una regresión logística lineal. Simplemente quiero saber qué temperatura se ajusta a los datos. Eso ya sería un modelo, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que en los últimos tiempos pues ya tenemos modelos mucho más complejos, modelos más elaborados y con muchas más variables, pero que eso ya sería un modelo. Bien, como digo, el modelo de regresión lineal o la favorabilidad son los que utilizamos en mi grupo de investigación. Que lo que decía, se utiliza una regresión logística y la función de favorabilidad. La función de favorabilidad es esta de aquí. Y como comentaba antes, fue de Real y Colabora en 2006, pero es que uno de los colaboradores, aquí eran tres, era Real, Barbosa, que es Marcia Barbosa, la que hemos comentado antes de la charla, y Vargas, ¿vale? Son los tres que crearon la fórmula de la favorabilidad en 2006. Que la fórmula no voy a meter ahora en ella porque es verdad que es un poco compleja, pero al fin y al cabo es la probabilidad, lo que enfrenta es la probabilidad y el número de ausencia, presencia y ausencia de nuestra área de estudio, más o menos. Todos los modelos son una herramienta de un gran valor, en este caso en biogeografía. Pero es que estos mismos modelos ya se han utilizado en biología de la conservación, en estudios de cambio climático, en estudios de enfermedades, en estudios de prevención de especies y gestión de especies invasoras, como el caso de mi tesis doctoral, o un poco el caso que nos contempla aquí con la gestión de especies marinas.
Aquí no pretendo que nadie se lo lea entero ni nada, es simplemente, si queréis entender un poquito más la función de favorabilidad y la parte que he dicho antes, que por ejemplo antes se me olvidó decir el ENFA, pero que en el párrafo de en medio se ve como el GAM, el GARP, el ENFA o el MAXEN, que te dan o bien idoneidad o bien probabilidad, todos ellos al fin y al cabo se pueden utilizar para la función de favorabilidad porque son similares, porque dan datos parecidos, dan probabilidades en proporción a la presencia y ausencia que analizamos en nuestra área de estudio. Por lo tanto, se puede utilizar. Si interesa esta pequeña explicación, son un PDF de 4 páginas. Lo tengo por ahí al final de la presentación, recordármelo, yo lo paso. Si no, pues ahí tenéis la dirección del grupo en el que estoy escrito, en el grupo de investigación, y podéis descargarlo. Bien, como hemos dicho, necesitamos datos de distribución, necesitamos una especie. Porque a veces es cierto que nuestro director de tesis, nuestro tutor, nos pueden dar los datos ya de investigaciones que tienen o de compañeros que le han dado los datos, pero a veces no es así. A veces tenemos que plantear nosotros y hacer nosotros la investigación, o simplemente queremos hacer de cero una investigación. Entonces, ¿de dónde conseguimos estos datos? Pues bien, los datos se pueden conseguir como antiguamente. Me parece muy viejo, pero es verdad que ya hoy día se olvida de que están los museos y las colecciones científicas. Y en estos museos y colecciones científicas normalmente hay datos georreferenciados. Es decir, aquí en la imagen vemos como hay un papagayo rojo ahí en primera a la derecha. Seguramente ese dato de ese animal pues tiene un sitio, un punto de referencia donde se cogió. Si lo han hecho bien con coordenadas, con fecha, y si no lo han hecho tan bien, pues seguramente tendrán la fecha y tendrán una provincia o un país o un área, que muchas veces son los datos que tenemos y son los datos que tenemos que coger. No solamente podemos modelar con datos de puntos, sino también podemos modelar con provincias, con estados, incluso con países. A lo último pondré unos ejemplos terrestres, eso sí, pero que se pueden hacer. También directamente podemos levantar en campo los datos. Aquí en la imagen es verdad que se ve una persona que se ve bastante bien porque lleva su ordenador, su aparataje y demás. No siempre es necesario ir así al campo para coger los datos. Hoy día tenemos en la mano teléfonos que tienen GPS, hay un montón de aplicaciones muy buenas que te referencian los datos, incluso que puedes subirlos a base de datos ya directamente. Simplemente necesitas disponer de un GPS. Si no, siempre se puede llevar GPS y ir tomando los datos en campo. Lo ideal es que siempre los datos tengan georreferencia y a poder ser tiempo por el tema de después si queremos hacer modelos espaciales. Si no disponemos de tiempo para ir al campo, si no podemos ir a una colección científica porque está lejos, porque no nos dan los datos o los datos no están georreferenciados, también podemos ir a alas de distribución o guías incluso, o guías del animal que nos interese, del grupo animal de estudio, y se cogen. ¿Qué pasa? Que normalmente estos datos de las alas de distribución y las guías suelen dar unas distribuciones un poco más burdas, un poco más gruesas, no tan finas, lo suelen dar en cuadrículas, no lo dan en puntos, pero bueno, se pueden hacer cosas con esos datos. Y si no, pues nos podemos ir a bases de datos globales. Como vemos ahí, la IUCN, por ejemplo, da datos muy buenos para una primera aproximación de cuando se va a trabajar con especies globales o con una gran escala. Continental, América, o en mi caso Mediterráneo, europeo. Cada vez están actualizando más incluso las especies marinas, y muchas veces la única, en algunas especies es los únicos datos que podemos tener, porque ya bien, son especies difíciles de conseguir. Las especies marinas son costosas, son costosos de conseguir porque además siempre necesitamos de barco, de tripulación, de aparataje para poder medir si la profundidad, y después no siempre son fáciles de observar, ya sea con buzo, con sistema de dragas o de arrastre, que es costoso y no siempre tenemos esos datos ni esa posibilidad. El caso que comentaba antes, por ejemplo, eNaturalist o iBird son dos aplicaciones, ¿verdad? Que iBird es exclusiva para pájaros, eNaturalist tiene de todo. Entonces ahí tú puedes subir, por ejemplo, una foto en la cual la georreferencia, y si no me equivoco, pues hace tiempo que no utilizo,
eNaturalist te dice más o menos la especie que podría ser y te da una opción. Tú puedes aceptarla o decir, no, es otra especie. Lo mejor que tiene, y aunque parezca que es algo más de aficionado, es que después Naturalist lo tiene que validar 3 personas, mínimo 3 personas. Y normalmente personas que tienen un cierto grado ya de validaciones o que tienen un cierto conocimiento en ese tema. Entonces después, cuando te la validan ciertas personas, eNaturalist pasa tu observación a, creo que se llama científico o a uso científico y demás. Entonces ya esos datos tú los puedes solicitar a eNaturalist y ya están validados. No es yo que he ido al campo sin tener ni idea, por ejemplo, en México, y he hecho una foto a una planta y he dicho que era una encina que de aquí de España. Entonces aquí ya ha pasado un filtro y hay alguien que te dice, seguramente habrá botánicos de México, me dirán, no, pues se ha equivocado usted, esto no es una encina, es un género parecido, pero es no sé qué, y te lo ponen y ya podemos coger esos datos. Quería hacer un pequeño inciso aquí, y es porque, por ejemplo, en GBIF, no sé con qué sistema trabajáis, para hacerlo normalmente la cartografía del modelo, o bien lo puedo hacer con R directamente, o bien lo puedo hacer con programas más típicos como QGIS o ArcGIS. Yo normalmente utilizo ArcGIS y QGIS a la par, entonces es verdad que no sé de ninguno, porque cuando me hace falta una herramienta cojo de uno, cojo de otro. Y es verdad que a veces tengo un cacao. Pero hay una herramienta muy buena que han un complemento muy bueno que han implementado en QGIS, que además al ser gratuito es mejor todavía, y es que han introducido GBIF dentro de QGIS. Y entonces quería hacer un poquito para que ya podáis ir probando y podáis hacer algunos modelitos, algunas cosas incluso rápidas esta tarde, hacer ya las primeras pruebas si queréis. Es fácil. Bueno, la pantalla de QGIS, esta es la mía. Nada más le pincháis en complemento. En complemento escribí, que sería esa pantalla, esa ventana que nos sale, escribís GBIF y pincháis en el complemento que pone GBIF Occurrences. Le dais a instalar complemento y actualizarlo si no está actualizado. Y en mi caso sale ahí, ese simbolito de ahí, sería para entrar en GBIF del tirón. Cuando pincháis ese simbolito, os sale esta pantalla de aquí, ¿vale? Es una manera de solicitar datos a GBIF que ahora lo han hecho más rápido. Antes GBIF tú tenías que loguearte, solicitar una especie, hacer una serie de filtros y lo solicitabas. Normalmente, si la solicitud era cosas locales o cosas así un poco nacionales, en países pequeñitos como España y demás, o Portugal, solía hacer, los datos suelen ser rápidos. Estamos hablando de entre media hora y 3-4 horas, ya tenía los datos en casa y ya podía empezar a trabajar con ellos. Ahora aquí se han soltado ese filtro, porque aquí ya directamente tú puedes solicitar los datos, te sale ya del tirón, ahora lo veremos, y lo bueno que tiene es que ya te hace un filtrado solamente por los datos que están correctamente georreferenciados. Todo lo que no tiene referencia y todo lo que está mal georreferenciado lo han eliminado. Por lo tanto, es mucho más cómodo a la hora de filtrar datos, que antes era bastante difícil porque si te equivocabas y no ponías solo datos georreferenciados, te daban una lista enorme de tus datos de presencia que después no podías utilizar porque no podías georreferenciarlo ni ponerlo en ningún lado. En este caso he puesto el Cirforo ocupunctatus, el picudo negro del ágave, que es endémico de México, con el cual tuve la suerte de trabajar, que es el bichito de ahí, que es el que mata el ágave. Y una vez que está eso, le damos a Load Occurrence y magia. Del tirón sale georreferenciado en los sitios, porque en este caso he puesto todo el mundo y demás, en todo el mundo donde se haya reportado un caso picudo en GBIF. GBIF tiene instituciones detrás y tiene cosas. También tiene errores, como en todos lados. Todas las bases de datos, no son ninguna son perfectas. Pero bueno, es una opción, una herramienta de trabajo, en la cual, por ejemplo, para una representación rápida, ya podemos tenerlo. Ya, si yo creía que el picudo solamente estaba en Francia, España y Portugal, aparte de fuera de su área de origen, y ahora pues me di cuenta que media Europa, al menos la parte mediterránea, tiene picudo, incluso en Sudáfrica, en Kenia y en Brasil, que están fuera de su área de origen. Y aquí pensaréis, vale, me parece estupendo, pero como siempre estamos hablando de tierra.
Y la tierra, pues como hemos dicho, es mucho más cómodo, mucho más fácil, se suele tener mucho más datos. Pues quería enseñar una prueba con una especie marina, a ver si lo hace igual. Aquí en este caso, por si no ha quedado claro, por si alguien entró ahora y no me he dado cuenta, pues complemento, se abre la ventana, GBIF, que ocurre si lo instalamos. Y en la que pinchamos en ese iconito, que bueno, yo lo he puesto ahí en mi cookies, se abre aquí. Aquí ahora he puesto Patella ferruginea. Patella ferruginea, para el que no la conozca, es este animal de aquí, es una lapa que está en peligro de extinción. Tiene una distribución circunmediterránea, un poquito atlántica, pero las poblaciones de Europa están en peligro y normalmente Marruecos no tienen censo, en Marruecos, norte de África, no tienen censo. Entonces se considera que está en peligro porque no se sabe realmente. Las poblaciones europeas están muy mal, quedan muy pocas, y las poblaciones africanas pues no se tienen datos suficientes como para saber si la población está bien o no. Al menos en Europa está considerada en peligro. Si le damos a Load Currency, igual, sale esto. Vamos a hacer un poquito de zoom porque es verdad que se ve muy feo. Aquí. Y ahora me parece bien, ¿ves? Sabemos que ya en Marruecos, en Argelia tiene algunos datos, en Italia hay bastante, pero hay una cosa, un dato curioso, que es eso. ¿Por qué sale una lapa, que hasta donde yo conozco es una especie marina del intermareal, en Francia, en Madrid o en mitad de Argelia? Me gustaría veros las caras y preguntar y dejar que me respondiese, pero es verdad que va a ser un poco caos aquí por el de este, pero ¿por qué? Porque como hemos dicho, esto no es perfecto, pero aparte, si nos vamos hacia atrás, donde pone Base of Record, a ver si puedo... No, ahora. Donde pone Base of Record he puesto todo, ¿vale? Antes hice una selección y puse que fuese solamente las observaciones humanas. Porque GBIF tiene también bases de datos, tiene museos, colecciones científicas, también tiene datos que observan por cámaras de vigilancia, por drones, por cámaras de fototrampeo, por diferentes tipos. ¿Qué pasa? Que aquí yo al no hacerle el filtrado, aunque es muy rápido, pero claro, me salen los datos estos que he indicado aquí. ¿Por qué? Porque son de las colecciones. El de Madrid son 2 ejemplares que están en el Museo de Historia Natural de Madrid, preservados. En Francia está en otro museo, y los de Argelia es verdad que no sé dónde están, pero bueno, pinchando en el punto te dice exactamente en qué colección y en qué institución se encuentra. Con lo que quería decir aquí es que siempre, aunque haya herramientas que nos facilitan mucho, siempre hay que revisar todos los datos. Porque después nos damos cuenta de que hay datos que no están bien referenciados, datos que nos faltan, datos que no podemos utilizar porque están en otro lado, o datos que no nos interesan, porque entonces, aunque haya herramientas que lo faciliten todo, tenemos que tener mucho cuidado con esto y siempre mirarlo. Bien, ahora diré, bueno, vale, ya sé de dónde sacar los datos. En el caso que nos lo haya dado nuestro compañero, nuestro investigador, nuestro profesor y demás, pues estupendo, pero vale, ahora necesito variables. ¿Qué variables se suelen utilizar o qué variables en los modelos de distribución? Normalmente se suelen utilizar variables de carácter climático, por el hecho de que se suelen tener en todo el mundo. Es cierto que no son muy finas porque suelen tener interpolaciones de diferentes estaciones receptoras. Por ejemplo, hago un ejemplo burdo, a lo mejor en España hay 3 receptores climáticos, y lo que hace es que con esos 3 datos hacen una interpolación a toda España entera. Hay más, ¿no? Pero bueno, es para que comprendáis el ejemplo. Otras variables de carácter, como decía antes, topográfico, altitud, pendiente, dirección de la pendiente, todas estas son extrapolables al mar, ¿vale? Litológico, que es el tipo de roca, si es calcáreo, si arenisca, si son gravas, margas. Las espaciales, aunque no lo parezca, X, Y, es decir, las coordenadas son una variable como tal, porque en especies invasoras no se pueden utilizar normalmente, pero tú puedes hacer un modelado solamente del espacio cuando son especies nativas, para saber. Y normalmente el modelar el espacio de una especie lo que te da es el carácter histórico de esa especie.
por qué está así y por qué tiene esa distribución. Porque antes estuvo en un lado y ahora está en otro, o ha tenido glaciaciones, y eso lo hace con el espacio, y hay ejemplos muy bonitos y un artículo muy bonito por ahí. Como decía antes, variables antropogénicas relacionadas con actividad humana, distancias a carreteras, distancias a embalses artificiales, a ciudades, a pueblos, a canteras, a minas, a lo que queramos. En el ambiente marino, que parece que no, pero también las tenemos, distancias a puertos, distancias a rutas marítimas importantes, restos de basura, tanto en profundidad como en superficie, restos de plástico. Todo eso también se puede cuantificar y se pueden hacer variables, incluso si no las hay, se pueden hacer. Y después relacionadas con otras especies. Aquí, relacionado con otras especies, me refiero a, si estamos hablando de una especie depredadora, como puede ser en ambiente marino, pues un tiburón, pues qué especie, de qué se alimenta ese tiburón. Normalmente tiene unas preferencias alimenticias, o por ejemplo en caso terrestre, en un caso muy concreto en el estudio, por ejemplo en la península ibérica, es el lince ibérico. El lince ibérico es un especialista en cazar conejos. Come otras presas, pero caza conejos. Entonces, si yo quiero modelar la distribución del lince ibérico, no puedo hacerlo sin tener en cuenta el conejo, la abundancia de su presa o la simple presencia de la presa, ¿vale? Ya son temas que es un poco al conocimiento experto de la especie. Por lo tanto, siempre no podemos aprender de todo, no podemos saber de todo. Lo suyo es que de la especie que trabajemos sepamos lo máximo posible, pero hay veces en las que tienes que trabajar con un experto. Entonces, si yo tengo que trabajar con algo de México, yo no me puedo liar la manta a la cabeza y digo, lo hago como me dé la gana. No, tendría que contactar con gente de México que me diga, no, pues esta especie suele tener estos hábitos, o suele vivir en este clima, o en porque si no podemos meter grandes errores. ¿Dónde conseguimos estas variables después de todo el rollo que estoy contando? Pues bueno, las climáticas, por ejemplo, se pueden conseguir en CHELSAT Database, que es un poco más terrestre. Aquí Natural Earth ya tiene variables tanto vectoriales como raster de variables marinas. Distancias a puerto, un poco de batimetría. Creo que era en algunas zonas del mundo tenía partes de rutas comerciales, de barcos. Entonces ya se tienen más cositas. Creo que estaba centrado mucho, lo que tenía más datos era en Estados Unidos, pero bueno, de América tenía bastantes datos, incluso mundiales tenía muchos datos, depende ya lo que vayan utilizando. Otra muy famosa, WorldClim. A mí, en comparación, personalmente me gusta más CHELSAT que WorldClim, porque en escalas planetarias, como he trabajado, escalas globales y demás, CHELSAT me da menos errores y he descubierto que tiene menos errores que WorldClim, pero para escalas locales WorldClim funciona muy bien y después además sobre gusto, ahí no puedo decir nada. Y por otro lado, también tenemos BioOracle. Si os dais cuenta, un detalle muy tonto, pero WorldClim pone en negro el mar porque no suele dar variables del mar, y BioOracle lo hace al revés, no tiene datos de tierra, tiene datos de mar. BioOracle es una página muy buena, con muchos datos. Si se te va a trabajar a una escala un poco amplia, con muchos datos muy buenos, porque tiene datos de superficie, columna de agua y el ventos, la parte profunda del ambiente. Entonces es verdad que tiene muchas variables, desde el punto que tiene variables de temperatura, salinidad, fotosíntesis, producción primaria, hierro, fosfatos, velocidad corriente. Hay un montón de variables y además que se repiten porque son variables en las tres escalas, tanto en superficie como en la columna de agua, como en el ventos, en el fondo. Entonces, por ejemplo, en el caso de antes, que queríamos la Patella ferruginea como una especie intermareal del infralitoral y demás, pues bueno, ahí casi que nos vale incluso las variables climáticas terrestres, porque depende de cómo estemos trabajando, pues datos de temperatura y de clima de la superficie nos vale, porque al fin y al cabo es una especie que está en superficie. Pero si trabajamos con un alga, por ejemplo, a 40 metros de profundidad, ahí tenemos que ver qué variables cogemos, si la de la superficie, si la de la columna de agua o la del fondo. Si me preguntáis personalmente así, sin saber la especie,
sabiendo que un rango de profundidad tan pequeño, ahí cogería las 3 porque un alga a 40 metros de profundidad puede estar muy... su distribución puede estar muy dependiente de lo que pasa en superficie. Entonces, bueno, cada uno tiene que ir trabajando con la variable que tiene, que puede, y con la especie que tiene, sabiendo conocimiento previo de eso. Aquí os pongo, no os preocupéis, no hace falta que lo copiéis corriendo, diferentes recursos online de variables marinas, ¿vale? Lo tengo en un PDF, ahora os lo recordármelo al final de la sesión y os lo envío por el chat, creo que se podrá enviar, porque pesa poquito. Pero os quería hacer un poquito decir un poco las cosas que hay. La primera es BioOracle, que ya la he comentado antes, que para variables marinas, y si la escala un poquito más grande, porque creo que la resolución es un poco burda, un poco bruta. Creo que no sé recordar, pero creo que puede ser 5 kilómetros por 5 kilómetros el píxel o así. Vale, pero tenemos datos del mundo entero. No teniendo datos suficientes, nos puede servir. Si no tenemos datos de lo que queremos, nos puede servir al menos para una aproximación, para un modelo preliminar o una primera aproximación a la especie. Después, EMONNet y Copernicus, que son las dos siguientes, normalmente tienen datos europeos. EMONNet tiene datos muy buenos, pero solo en ambiente europeo, ni siquiera africano que pilla al lado, no solamente Europa, y además que lo discrimina bastante bien, pero sí es verdad que tiene variables muy finas. Batimetría, por ejemplo, la tiene muy fina, que en este caso sería como la capa de altitud en tierra. Entonces, y ya con batimetría, pues puedes sacar mucho, porque puedes sacar lo que decía antes, la pendiente, puedes sacar la orientación si está al este, al oeste o al norte, incluso la granulometría del terreno también con eso, se puede sacar muchas cosas. Copérnico un poco igual, aunque también creo que tiene algo más fuera de Europa. Marine Regions sí tiene un poco a nivel mundial, ¿vale? Tiene por todos lados, creo que se centra más un poco en América también. Las dos siguientes, que son Global Marine, pero cuando pinchas en una te lleva a la otra, pero bueno, para que sepáis que es la misma. Tiene datos marinos de todo. Admiralty es solamente de Reino Unido. Si trabajáis con la isla británica, tiene datos muy buenos de todo y muy finos, pero solamente no se sale ni un centímetro fuera de la isla británica. Marine Traffic es una página brutal que, aunque no vayáis a trabajar con especies marinas o no os interese el tráfico marítimo, aconsejo que le echéis un ojo, porque es cierto que creo que para descargarte los datos, no sé si tienes que estar logueado seguro, pero no sé incluso que te piden un dinero para descargar los datos. Pero bueno, al menos se puede observar en tiempo real los buques, el tráfico marítimo que hay en el mundo por hora. En el pasado y actualmente, incluso hace varias horas o hace varios meses. Entonces ya te da una idea de si estamos trabajando en un área cercano a un puerto, un área que puede tener un trasiego de especies, un trasiego de tráfico y por lo tanto de especies, posibles especies invasoras o que mueva posibles especies, no merece la pena echarle un ojo, incluso crear nuestra capa a partir de los datos que vemos ahí. Merece la pena, yo lo utilicé mucho para trabajar con la Regulus porque es un alga que llegó, ahora veremos de todos modos el ejemplo, pero llegó desde Japón a España y llegó por ese tráfico marítimo y queríamos saber cuánto tardaba un barco desde que sale de Japón hasta que llega a España, cuánto tarda. Y así también pudieron hacer diferentes investigaciones sobre si el alga en el agua de lastre, en total oscuridad, podía soportar el tiempo ese en oscuridad y después cuando saliera la luz del sol poder agarrarse, poder brotar y poder vivir y expandirse como lo ha hecho. Entonces da datos muy útiles. Y después Natural Earth Data, que es el que he puesto antes, que sí tiene datos de globales, marinos y está muy bien. Pero como decía antes, instituciones, ministerios, el Estado suele tener siempre un grupo de, ya casi todos tienen algo de GIS o alguna capa, algún raster que le ha pedido a universidades, o siempre hay algo de zonas más locales y demás. Por ejemplo, aquí en mi zona de Málaga, Andalucía, tiene un grupo de GIS, lo que es la propia comunidad autónoma, y tiene datos muy buenos, incluso marinos de GIS, raster y Shapefile. Bueno,
seguir un poco. Claro, os he dicho antes, por ejemplo en BioOracle, que tenemos variables superficie, columna de agua y profundidad, más posibles variables climáticas o variables de trasiego de buque. Diréis, bueno, pero es que eso son muchas variables, Adrián. Y tú has dicho antes que un modelo no es cojo la especie, las ocurrencias de una especie, pongo las variables, la meto en una caja y sale un modelo. Hay que hacer procesos, y efectivamente, hay que hacer un proceso. En el caso, por ejemplo, que decía de Rubulosteri, trabajamos con 178 variables, que son muchas, demasiadas. Además era el mundo entero. Entonces, claro, ahí tenemos el problema que podemos cometer error de tipo 1, que es que entra una variable por puro azar y que realmente no tiene nada que ver con el modelo. Entonces, para eso siempre hay que hacerle pruebas preliminares y hacer pues, multicolonialidad. Y el error de tipo 1, por ejemplo, nosotros lo controlamos con el FDR. También es verdad que las variables, primero, se le mira las correlaciones de todas las variables porque, como he dicho antes, muchas son interpolaciones. Y muchas, por ejemplo, el dato de superficie, el dato de columna de agua, el dato de profundidad, quizás se ha medido en superficie y en profundidad, y el dato de columna de agua es una interpolación. Entonces, bueno, muchas están muy enlazadas y eso hay que evitarlo. Entonces, primero se hace eso y después, una vez que ya has limpiado todo eso y sigues teniendo muchas variables, pues que es muy común en el ambiente marino, se suele hacer el FDR, que es la tasa de descubrimiento falso, que es un paso sencillo y te mejora muchísimo los modelos. Y en mi caso, pues bueno, una vez que hago todo eso, tengo las ocurrencias, tengo las variables, le echo a la multicolonialidad, que no estén correlacionadas, le echo el error de tipo 1. Una vez que tengo todo eso, yo, bueno, ahora hago el modelo, ¿vale? Y en mi caso, pues ahora aplico la función de favorabilidad. En este caso, bueno, la función es la misma realmente, ¿vale? Son tres, lo he puesto antes, pero bueno, me gusta ponerlo para que se vea de dónde vienen las cosas y demás. Es simplemente al hacer modelos, son regresiones y demás, pues te da una probabilidad que metemos en la función y ya nos da unos valores de 0 a 1 que son conmensurables porque puedo compararlos con otras especies porque todo me da de 0 a 1 y después lo puedo representar. Incluso lo bueno que tiene este tipo de modelos que sean conmensurables es que los pueden unir unos con otros y puede trabajar con lógica difusa y saber el grado de integridad que tiene unos con otros, hacer relaciones. Son cosas más complejas que no da para hoy, para la charla, pero para que tengáis en cuenta que se ve y que el que quiera tener más información pues puede escribir al correo o un día hacemos otra charla o una reunión online, no hay ningún problema. Bien, una vez que tenemos los modelos, incluso antes de cartografiarlo, aunque si lo cartografía ya se ve si tiene fallo o no, pues hay que evaluarlo. Hay varias maneras de evaluarlo, pero las más típicas son la capacidad de clasificación, que se suelen clasificar por capas de Cohen, la especificidad, la sensibilidad, la tasa de clasificación correcta, y por otro lado, la capacidad de discriminación con el área bajo la curva, ¿vale? Si esos datos son buenos, lo normal es que tu modelo esté bien hecho y las predicciones te las puede creer más. El tema de especificidad, sensibilidad y demás, pues es si tu modelo sobrepredice o infrapredice, y depende de eso, pues te puede interesar más o menos, porque por ejemplo, para temas de especies invasoras o por especies de una enfermedad, te interesa que a ti no te interesa que el modelo te clasifique perfecto dónde están las presencias, dónde están las ausencias, porque tú lo que quieres saber es dónde va a llegar la enfermedad, dónde puede estar la enfermedad, dónde se están dando las mismas condiciones que se han dado para que la enfermedad se dé, dónde están. Entonces te interesa que tu modelo sobreprediga un poco, porque así puedes poner un sistema de seguridad previo en las zonas esas donde posiblemente puede darse el caso. Pero bueno, no machaco más. El objetivo de la charla y de la investigación en su momento que hice, pues era el usar los modelos de distribución para conocer áreas potenciales, en este caso para especies marinas, y así ayudar a la gestión de ellas. Porque el problema que tenemos las especies marinas es que normalmente, lo que decía antes, son difíciles de muestrear, es muy costoso
y por lo tanto, como no pueden muestrearla y es muy costoso, por lo tanto es difícil de gestionar porque no se tienen datos. Entonces, con esto, no es que tengas la panacea y tengas los datos de todo y ya puedas gestionar las especies sin equivocarte, pero tienes una aproximación un poco más real y tienes un dato más que te ayuda a la gestión de estas especies. Pues bien, en el caso de estudio, como decía, para no extenderme mucho, porque además ya veo que hablo demasiado, es Rugulosterium camurae, que es una alga parda, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora, es esta de aquí, que es una alga parda que pertenece a las Dictyoteaceae y que viene, como decía antes, de Japón, del Océano Pacífico noroccidental cálido, que es esa zona de ahí. Normalmente un poco de Japón y un poco Filipinas, pero bueno, Japón, Corea, esa zona de ahí donde viene el alga. En 2015 se identifica su presencia en Ceuta. Estamos hablando que es verdad que ya hace 9 años, 11 años que diga, no, 9 años, perdón. Ceuta es eso, ¿vale? Está en el estrecho de Gibraltar, que es el estrecho que separa Europa de África y que da entrada al mar Mediterráneo. Ese punto de ahí se detecta en 2015. En 2018 ya estaban las playas españolas así. Y no solo las de Ceuta, sino las de la península ibérica. Yo vivo en Málaga, en la parte de Málaga, la parte de Cádiz estaban así. A día de hoy, este alga ya, si vemos la imagen de la izquierda, para que no conozca un poco la geografía, voy a intentar poner el ratón, para que no conozca un poco la geografía española, pues bueno, esto es Ceuta, el estrecho de Gibraltar, ahí está Gibraltar. El alga se detecta aquí, en poco tiempo pasa a estar en toda esta zona de aquí y en toda esta zona de aquí. Eso en nada, en 3-4 años. A día de hoy ya se encuentra alga en toda la bahía de Cádiz, toda esta parte de aquí, en Málaga, la parte de Granada y la parte de Almería lleva hacia Murcia, ¿vale? Ya pasa hacia la comunidad autónoma. Y por aquí también he llegado a Melilla y en algunas islas que tenemos en el Atlántico, incluso islas portuguesas como las Azores. A ver si, ¿por qué no me funciona esto ahora? Vale, ahora. Con los datos que teníamos en 2015, que era el dato de Ceuta, y después en 2016-17 los datos de Gibraltar y el estrecho solamente, ya hicimos un modelo que decía que posiblemente todo lo rojo vale la posibilidad de una probabilidad alta para que la especie, en este caso la especie invasora, se dé, ¿vale? Y como veis, pues daba pues toda la bahía de Cádiz y toda la parte andaluza que da al Mediterráneo y el norte de Marruecos. Bueno, eso no sabíamos si iba a ser cierto o no, pero ya se dio el caso de que, bueno, aquí el artículo donde publicamos esto, se dio el caso de que, como he dicho, ya a día de hoy ya ha llegado a toda esa zona. Entonces, los datos estos, aquí os hago la pregunta, para que la penséis un poco mientras me escucháis, para que no os quedéis dormidos. ¿Se puede predecir la distribución de una especie? Viendo los datos que hemos tenido, viendo lo que os he dicho, lo que os he contado. Pues bueno, vamos a verlo. Este es un siguiente trabajo que se hizo con el mismo alga, en lo que es el Mediterráneo entero, a ver si es cierto que la especie puede llegar. Entonces, como vemos, lo vemos muy mal. La zona, todas las costas españolas y la costa sur de Portugal están muy mal. Pero bueno, claro, eso es lo que yo os digo. Pero ¿es cierto o no? ¿Se puede predecir? Esas son las presencias hoy día, ¿vale? Hoy día me refiero al artículo que se ha publicado en 2023, los datos serían de 2022, ¿vale? Estos serían datos de 2022. Como veis, hay varios puntos, como digo, en el este español, en la parte, el primer registro que se ha visto en Italia, ya ha llegado. En Francia, la saco un poco de contexto porque en Francia llevaba muchos años por el hecho de una de los acuarios y demás, tiraron el agua para cambiar los acuarios sin filtro y demás, entonces se llenó de especies invasoras de algas y demás, toda una parte de una bahía de Francia. Pero bueno, como veis, ya está ahí y ya ha invadido Italia.
que es el artículo que os digo que salió en septiembre de 2023. Además, no solamente eso, sino gracias a estos modelos, iba a ser 2018-2019, pero se retrasó hasta 2021, perdón, hasta 2021. Con estos modelos se pudo introducir en el catálogo español de especies invasoras el alga Raurosterio camurae. Con estos trabajos que hicimos, y ya gracias a que está en el catálogo español de especies invasoras, el gobierno es el paso previo para que el gobierno empiece a tomar medidas de control, eliminación y compensación en el caso de que haya pérdidas económicas, que en este caso los hay. Porque como habéis visto, el bloom o la gran cantidad de arribazones que llegan a orillas, en la imagen que os he enseñado de la playa, es solamente un ejemplo de lo que hay en el fondo. Entonces, cuando los pescadores, esa zona, toda la bahía de Cádiz, de una zona de mucha pesca, cuando tiran las redes, el problema que tenían era que subían las redes, incluso las redes se les rompían porque cogían tal cantidad de algas que se rompían las redes. Entonces no podían faenar y durante varios años tenían muchas pérdidas de mucho dinero y sin poder pescar. Entonces este fue el primer paso, así que sí, los modelos han predicho en este caso la distribución y además ha ayudado a la gestión de esta especie marina. Para no echarme flores simplemente, hay muchos trabajos de hábitat, de modelos de hábitat y marinos sobre todo. También hay algunos de dulzacuícolas, de ríos, de lagunas, pero bueno, en este caso quería enseñaros la parte marina. Como aquí, por ejemplo, aquí modelan hábitat, entonces lo que se ve es esto, hacen diferentes hábitats, hacen un montón de modelos y después hacen la combinación. En este caso, bueno, aquí tenemos otro que aquí ya hacen un modelo de una especie en concreta, que a lo mejor es lo que hemos hablado antes de empezar, de trabajar con especies concretas y hacer modelos. Y le sale esto, en este caso es el mar Adriático, es un punto más cerrado, no es solamente, bueno, el caso de arriba es un monte submarino, que es algo pequeñito, no es un trabajo a gran escala, son trabajos pequeños. No es como el alga que hemos visto antes, que en este caso ha sido trabajo a Mediterráneo entero, pero es que para poder incluirlo en el catálogo de especies invasoras se tuvo que hacer un modelo a nivel mundial. ¿Qué zonas mundialmente podrían tener Rubulocterium? Y aquí, en este caso, utilizan estas variables. Las variables son muy simples. Profundidad, pendiente, si tiene orientación norte, oeste, y después un poco la ondulación y demás. ¿Por qué? Porque estas son las variables que los buques oceanográficos normalmente toman. Y son las variables que en este caso, como hemos dicho, son un monte submarino y una parte del mar Adriático de Italia y demás. Entonces necesitan tener mucha resolución porque una zona muy pequeña. Entonces han cogido y han hecho los modelos con las variables que han podido y las más pequeñitas. Además, los modelos, como estáis viendo, han sido publicados en revistas buenas, en algunas de OpenACE. Y aquí en este caso, como decía, normalmente los modelos marinos utilizan GAN, son modelos aditivos, generalizados. Se hacen perfectamente y son perfectamente publicables y hay muchos ejemplos. Aquí mapean la pérdida de hábitat del presente y pasado de la misma en una especie, unidario. Igual, aquí es un pelín más grande la escala, pero estamos en las mismas. Pero es que seguimos en Marine Pollution Bulletin. Este caso es un caso de... Me ha gustado mucho este artículo. Aquí le dan un poquito una vuelta, un cambio de tuerca, una vuelta más. Y es que en Brasil hubo una presa que se rompió, entonces llevó mucho afluente y demás a mucho sedimento y mucha materia orgánica a la salida del río. Entonces aquí lo que han hecho es, han modelado varias especies de gambas y demás, de camarones. Han hecho los modelos y la han solapado con el área que afectó todo la pluma de sedimento que llevó tras el incidente. Y entonces ahí han podido sacar y solapando que hay ciertas especies en las cuales
las las mejores áreas donde más abundancia había antes de ello, y encima sus áreas más favorables o más idóneas para vivir, han sido colapsadas totalmente por la pluma de sedimento. Entonces, posiblemente esas especies, esas poblaciones se hayan perdido. Entonces, es una de las cosas que hacen. Después han estado investigando y parece que algunas se han recuperado, pero que muchas otras se han perdido. Y aquí lo mismo, las variables pendientes, batimetría, salinidad cerca del fondo, temperatura cerca del fondo, clorofila y velocidad corriente, y después trawling effort, esfuerzo de arrastre, de pesca. Son todas variables, en este caso, pues topográficas, biológicas, climáticas, se podría decir, y abióticas, y después antropológicas. Como conclusión de la charla, que os quería que os quedase un poco más claro y demás, que sí, los modelos de distribución pueden ayudar a conocer la distribución de especies crípticas y difícil de detección, que es, en este caso, las especies marinas. Son difíciles de detectar, difíciles de trabajar con ellas, y te pueden ayudar mucho. Y después, por lo tanto, si te pueden ayudar así a conocer eso, pueden ayudarte a la gestión de estas especies, que no es poco. No os quería terminar la charla para que vierais otras utilidades de los modelos, que como he visto que eso ahí, bueno, Walter ya lo sabe, el otro muchacho que ha estado haciendo modelos de víbora lo sabrá también. Hay muchas otras utilidades de los modelos, no solamente el hecho de la especie marina, modelo la especie, a ver dónde va a estar o dónde estaba o qué pasó. Hay un artículo muy bonito de en el tiempo, cómo le fue, o si podemos determinar la distribución pasada en este caso fue de una especie de herpéstido. Pero bueno, hay otras utilidades que van un poco más allá y que siempre se pueden relacionar unas con otras. En este caso, la prevención de llegada de enfermedades de origen zoonótico, enfermedades que vengan por animales, como puede ser la gripe aviar que viene por aves, como puede ser el COVID, como puede ser el ébola, el dengue. Gestión y prevención de especies exóticas invasoras, como os digo, en este caso va asociado mucho a mi tesis y es lo que utilizan muchas veces algunas, no para legislar, sino para controlar si hay ciertas zonas que pueda llegar la especie que no nos interesa. Y entonces ahorra muchos recursos sabiendo que si dentro de una comunidad entera o de un país el área más probable de que invada una especie invasora muy difícil es una zona en concreto, pues mando mis recursos para allá y me ahorro mucho dinero y tiempo en tener que muestrear el país entero. También se utilizan para instrucciones de especies en peligro de extinción, como he dicho, el caso del lince. Pues ¿dónde puedo soltar el lince? Y no me lo puedo soltar así, cuesta mucho trabajo crear una especie en peligro de extinción como parar a la suerte donde yo quiera para que al día siguiente aparezca atropellada o al día siguiente aparezca muerta de hambre. Entonces hay que saber un poco dónde el esfuerzo que se hace, sabiendo la biología de la especie, que lo hacen los especialistas, pero bueno, es otra utilidad que quería que supiese. Y aparte de eso, los modelos los puedo utilizar para todo. He llegado a ver hasta un artículo, que lo puedo buscar si os interesa por la curiosidad, de la calidad del cava dependiendo de las variables y dependiendo, no sé si de la NAO. Bueno, cosas muy chulas, pero que ahora mismo se escapan de lo que estamos hablando. Como último ejemplo, os quería enseñar pues, trabajos de compañeros de simplemente, en este caso, el virus del Nilo Occidental se transmite por mosquitos y demás. En este caso, mi compañero, pues cuando los primeros datos que tuvo en Europa, no los puede tener en puntos. Entonces, como decía, los datos que cogiera por comarca, por provincia, o en nuestro caso puede ser por demarcación marina o por cuenca de río, cuenca de arroyo. Entonces el dato era, pues, hay un punto en este río, hay un punto en esta provincia. Entonces él cogió los datos esos de la enfermedad y los pudo modelar, ¿vale? Que es el caso que se ve abajo. Aquí metió el mosquito, no solamente modeló la enfermedad, sino modeló también el mosquito, si es probable que el mosquito esté ahí, el mosquito que transmite la enfermedad. Y entonces eso lo hizo con favorabilidad porque le permitía solapar, intersectar, unir los diferentes modelos.
que eso lo podemos hablar en otras siguientes sesiones. Aquí el dengue, otra compañera con el tema del dengue, pues hizo unos trabajos muy chulos, que ahí se ve la lógica difusa. Primero hizo un modelo en el siglo XX, con los datos del siglo XX, y modeló la especie, que aquí modeló los casos de dengue, modeló la presencia de los vectores, los mosquitos que había, y modeló también la especie reservorio, porque hay ciertos monos y demás que son reservorios de la especie, aunque son fuera del ciclo y demás. Lo modeló todo también, hizo la intersección, entonces se quedó con las zonas donde es más probable que la enfermedad esté por las condiciones ambientales y donde es más probable que el mosquito esté por las condiciones ecológicas. Entonces, solo en esa zona son donde realmente tenemos que centrar esfuerzo y donde sería donde encontramos. Y esto después lo hizo en el siglo XXI y a ver si los datos que había se solapaban. Y efectivamente, lo que predecía con los datos de 2020 se daba en 2021. Bueno, con el ébola se ha hecho lo mismo. Y con el Chagas. Ya simplemente no os voy a dar más la vara, simplemente para que sepáis que más allá de los modelos que podemos hacer de una especie, puede tener otras implicaciones. Y por ejemplo, bueno, el tema de la enfermedad de Lyme que se está publicando, aquí se trabajó con países. Aquí se trabajó con países porque en el momento que se trabajó con esta enfermedad no había datos más pequeños que el país. Pues hay un enfermo de Lyme en España, hay un enfermo de Lyme en México. En algunos países sí se pudo afinar un poco más, por ejemplo Estados Unidos, que sí te lo dan por estado, o a lo largo de Rusia, pero después en otros sitios, sobre todo Asia Central y demás, te decía, ¿hay o no hay la enfermedad? Entonces, eso os quería hacer ver y que quedase claro que simplemente cuando los datos son deficientes, y en el ambiente marino son muy frustrantes porque suelen ser deficientes, no solemos tener las variables como queremos o no solemos tener las presencias de la especie como queremos y no se puede trabajar muchas veces como queremos, pero sí hay otras opciones. En estos trabajos se demuestra de que sí puedes coger una unidad geográfica operativa en la que puedes poner tu presencia y las variables que están en esa unidad geográfica operativa. La unidad geográfica operativa puede ser desde un píxel, que sería lo ideal, y como se trabaja muchas veces con idoneidad, con Masen y demás, a píxel, que es una maravilla, porque da unos resultados muy finos, o en este caso, a países, que es algo totalmente enorme y desorbitado. Pero bueno, también se puede hacer a kilómetro por kilómetro, a 5 por 5 kilómetros, a 10 por 10, a 50 por 50. Hay diferentes escalas. En mi caso, para trabajar con el mundo entero, estoy utilizando hexágonos, unos hexágonos que creé a nivel mundial, que están muy bien porque tienen el mismo área. Entonces da igual que porque me di cuenta que muchos de las cuadrículas que creamos en ARGI, QGI o R y demás, depende de la representación que tenga, te pueden modificar el área. Entonces hice unos hexágonos que son igual área, da igual la representación que tenga, y te coge el mundo entero, tanto el mar como la tierra, y así se puede trabajar el mundo entero muy bien. Y bueno, pues con esto, esta foto que veis abajo son todo también arribazones de una playa de Cádiz del mismo Alga. Es que actualmente en Cádiz es un sitio, para que os hagáis una idea, muy turístico, y va la gente de playa de toda España, de toda Europa, a la playa hasta el sitio. Y actualmente, ahora que empieza la temporada de verano, pasan diariamente con maquinaria, con retroexcavadoras, eliminando algas de la playa, con el consiguiente problema que tiene de la retroexcavadora, que se lleva todo, no solamente el alga. Pero para poder tener las playas relativamente limpias, para que todo el turista disfrute de las playas limpias que han ido a ver. Así que es un problema grave y que se está gestionando, pero se podría haber evitado si hubiesen hecho caso a algunos modelos predictivos de algunos compañeros. Pues muchas gracias. Walter, no sé si hay. Perfecto, ya me estaba conectando aquí. Muchísimas gracias, Adrián. La verdad que muy enriquecedora tu ponencia. Pues bueno, tanto para quienes sepan como para quienes no sepan, realmente la función del seminario aquí pues era
mucho apoyar a los estudiantes del curso, o en este caso del módulo que se da en la parte SIC, que es sobre modelado de nicho ecológico y distribución espacial. Entonces, por esto Adrián se enfocó mucho en la parte técnica, el cómo poder obtener los datos, el cómo poder llegar a obtener diferentes tipos de resultados, que pues ya vimos que no es así como así obtener nada más un mapa, que se ven muy chulos por ahí, ya lo comentaste tú, pero pues detrás de eso pues es todo un análisis y toda una interpretación que le tenemos que dar. Y bueno, aquí como lo estamos dando en el curso y como Adrián lo presentó, pues nos damos cuenta que hay diferentes perspectivas de la biogeografía, el cómo poder interpretar los datos. Y bueno, no queda más que agradecerte, Adrián, por esta valiosa información que nos provees, que estoy seguro que tanto a esta Mayra que está actualmente tomando el curso como para los demás asistentes interesados en la ponencia, pues les va a servir mucho, ya que pues varios de ellos tienen diferentes trabajos y diferentes líneas de investigación que en algún momento pues pueden utilizar, si no es que todo el modelado, la base de ellos para poder hacer algunos otros estudios. Claro, yo eso, como no sabía si iba a entrar más gente, menos, y el nivel, pues me iba un poco enfocando a cómo hacerlo bien y a cómo tener los datos y demás, y a dar resultados que sí, que se tiene, que se puede hacer. Ya para cosas más técnicas y demás, pues como he puesto mi correo por ahí, me podéis contactar sin ningún problema. Si no, a través de Walter, pues podemos hacer una reunión en cualquier momento. Y si tenéis cualquier duda, cualquier cosita, no dudéis en preguntarle, que yo me gustaría más darla en persona porque así os veo las caras y hay un feedback. Y aquí me siento un poco viendo dos pantallas sin que nadie me hable, entonces no sé si os ha interesado, si lo habéis visto bien o si ha faltado algo que podéis ahora aprovechar para contarlo. Sí, justamente. Y pues claro, ahorita pues viene la sección de preguntas, que me imagino que por ahí habrá varias dudas, que de hecho pues sí, ya las hay. Entonces, por ahí algunos de los interesados tuvieron algún problema en comunicarse, pero por aquí el doctor Juan Felipe ya me hizo favor de compartírmelas, Adrián. Entonces te las voy a ir diciendo. Sí. Te voy a dar primero 3 preguntas que son en referencia a GBIF. Me imagino que las preguntas van ad hoc al complemento que tú mostraste, y en dado caso ya al momento de extraerlas, pues cómo tendrías que hacer algunos procesos, ¿no? Ahí para que les explique ello. El primero es ya sea para el complemento de GBIF o si los descarga de GBIF o por medio de R, si dentro de estos se pueden quitar los duplicados. Es la primera pregunta. La segunda es si todos estos datos que tú estás descargando del complemento de GBIF los puedes descargar en un archivo .csv para que los puedas utilizar después en R. Y la tercera pregunta, también referente a GBIF, es que si estos puntos se agregan a una tabla de atributos, o bien todos los datos que estás generando pues tienen una tabla de atributos con esta información espacial y demás información de interés. Vale, a ver si no me dejo ninguna atrás. Lo quise poner como un inciso simplemente porque es verdad que es una herramienta muy útil. Entonces, como se salía un poco del curso, no quise hacerle mucho hincapié y demás. Pero sí, si te logueas y te metes en GBIF, directamente puedes, como decía, solicitar los datos y los suele hacer rápido. Suele hacer 4 horas o así, como máximo. Normalmente yo tengo minutos y he trabajado con bases de datos mundiales y suele tener como mucho media hora. Y ya te lo dan en CSV. Al descargarlo puedes solicitar varios tipos, pero el tipo predeterminado es CSV. Entonces ya lo tendrías en CSV. Respecto al complemento, cuando te lo descargas, bueno, instala el complemento y te descarga los datos salen como un archivo temporal y es una capa HFile, la cual, si le das a la tabla de atributos, tiene los puntos de referencia, tiene todos los datos asociados que tienen GBIF que te podrías cargar en CSV. Si fue observación humana, quién hizo la observación, a quién pertenecen los datos, en qué campaña oceanográfica o en qué campaña de investigación se cogieron los datos, todos esos datos vienen asociados en cada uno de los puntos. Entonces, simplemente sería, antes de cerrar el proyecto, guardar la capa temporal, y esa capa temporal la puedes meter a una geodata base personal y demás, y ya tiene un CSV asociado, o le puedes exportar el CSV del tirón, desde la misma capa, y tiene todos los datos asociados.
Por lo tanto, a esa pregunta, sí. Se puede obtener de dos maneras, tanto de la capa como de GBIF directamente, que yo creo que si vas a utilizar en R, es mejor pedir los datos directamente a GBIF. El login es muy rápido, creártelo es muy rápido, y la descarga nunca me ha tardado más de media hora. Creo que una vez llegó una hora, pero creo que era por mi conexión. Respecto a los datos duplicados, no se pueden retirar datos duplicados porque no va a haber datos duplicados. Me explico. Como son puntos georreferenciados, te va a dar un punto de cada uno. Entonces, aunque estén cerca, no es un punto duplicado, son puntos independientes. Otra cosa es que si tiene en ese mismo punto más individuos, por ejemplo, he ido a una zona y el punto de muestreo y con respecto a la patela que decía, la lapa, pues he visto que hay 5 lapas. Entonces, en el dato te pondrá 5 unidades, 5 lapas, pero te da un punto, ¿vale? Entonces es cierto que eso hay que revisarlo, pero no son datos como tal duplicados, porque cada punto que vemos ahí, aunque no quiero hacerle más zoom, pero no están uno al otro del otro, están separados por metros, por siempre mínimo, un mínimo de 50 centímetros, un metro, tiene siempre separación cada punto. Y creo que no me he dejado ninguno. Si no me corrige, Walter. No, sí, todo bien. De hecho, todas las preguntas respondidas. Y bueno, lo que faltaba era lo de si dentro de estos puntos había una tabla de atributos con qué más información es la que contiene, o si obtiene la información espacial. Sí, es lo que decía. En cada uno de los puntos, si tú le das información dentro del cookies, por ejemplo, tienes toda la información que tiene en la base de datos GBIF, que normalmente es pues el observador o en qué proyecto se cogió, o la persona, o dónde está, coordenadas X e Y. Si estamos hablando de especies marinas, muchas tienen profundidad, tienen más datos asociados. Lo que pasa es que son los datos que recoge la GBIF, que no son datos, no suele tener datos asociados, por ejemplo, en una especie marina de salinidad, temperatura, no te da la fecha. Lo que sí tiene el seguro normalmente es la fecha, las coordenadas GPS y la persona o la institución que ha pasado los datos y la que recolectó los datos. Eso lo tiene siempre. Y si hay más de un individuo, también si hay más de un individuo o un grupo, y el tipo, si por ejemplo en el caso de la lapa, el tipo de observación. Si es observación humana, si es observación mecánica, si es organismo preservado, todos esos metadatos los tiene cada uno de los puntos y cada una de las tablas de atributos dentro de QGIS, perdón. Perfectísimo, Adrián. Muchas gracias por la respuesta. Y bueno, nada más ahí como complemento, tal vez como tú lo dijiste, no es como tal quitar los datos duplicados, pero pues sabemos que tenemos estas variables, tenemos una cierta resolución de píxel, y pues ahora sí que el modelo no entiende que ese punto es una presencia, sino es un punto de información. Entonces, si dejamos una aglomeración, un conglomerado de puntos, pues tendemos a sobreajustar el modelo, por lo cual es muy importante que un punto caiga sobre un píxel y así tengamos esta información más probabilística. Normalmente en QGIS, para representarlo, es así. Cada punto no está uno en lo alto de otro, no suele estar uno encima de otro. Sí, justamente. Y bien, Adrián, otra de las preguntas que nos hacen es si hay algún parámetro, o bueno, en este caso un análisis estadístico que nos ayude, o bien que tú utilices más para discriminar variables, tanto en R como en Maxent. Vale, Maxent no lo puedo decir porque lo he utilizado solamente un par de veces y hace tiempo, entonces no puedo, en ese aspecto ahora mismo no puedo ayudar, tendría que rehacerlo. Pero en R sí, en R tendría que buscar el script porque lo tengo ahí. Pero normalmente yo los modelos me gusta hacerlo que yo vea lo que está haciendo en cada paso. Entonces suelo utilizar programas estadísticos como por ejemplo el SPSS, el Static Graphics, no sé qué, porque ahí yo veo en cada paso, cada vez que le doy a que haga algo, yo veo el resultado y sé si me estoy equivocando o no. Entonces, pero eso es por opinión personal y que me gusta ser metódico en ese aspecto de quiero hacer que haga esta función, me dé este resultado, vale, está bien, ahora lo meto en esta otra función.
pero en R, que es más automático, también las hay esas funciones. Hay funciones de correlación, si las tengo por aquí, si no me equivoco. Mientras hablo intento buscarlas. De correlación si hay por ahí. Después sí, tengo un script de correlaciones. Después hay también script de lo diré para hacer el AUC y para la clasificación. Ya una discriminación, incluso ya hay una discriminación eso es ya una clasificación del modelo, ¿vale? El AUC y la clasificación es del modelo, pero previamente están las correlaciones y hay otro script que te introduce o no te introduce la variable del modelo, te hace ya un paso previo, como lo que les decía, el False Discovery Range, la tasa de descubrimiento falso y demás, te lo hace, hay script de R que te lo hace. Perfecto, Adrián, muchas gracias por tu respuesta. Efectivamente, pues yo creo que las correlaciones son el método que se utiliza ahora sí que por default para la discriminación de las variables, o bien quienes utilizan Maxent pues también tienen el análisis de Jackknife para ver la importancia de contribución de las variables, ¿no? Y es otro método, pero pues no nos quedamos con ellos. También hay métodos de ordenamiento, como pueden ser los modelos, los análisis de componentes principales. Sí. Pues hay una gran variedad. Y bueno, son de las preguntas que ahorita me provió por aquí JF. No sé si alguno de los conectados ahorita tenga alguna pregunta, pues puede activar su micrófono para hacerla directamente a Adrián. No he podido ser tan claro, estamos ahí, bien, Mayra. Yo, buenos días. Adelante, Mayra. Bueno, muchas gracias por la presentación primeramente. Y pues mi pregunta es, decías que bueno, el GAM está más relacionado aquí con las cuestiones oceanográficas, ¿no? ¿Qué recomendarías tú para cuestiones más cuerpos de agua, ríos? Vale, en cuerpos de agua y ríos, Walter trabaja con eso y lo que él hace me gusta mucho, y yo en mi caso utilizaría la función de favorabilidad porque sí me permite hacer cosas, discriminar por cuerpos de agua, por incluso, como enseñaba antes, por comarcas, por arroyos, ríos. Entonces, pero igualmente Maxent te sirve si lo utilizas. Lo que pasa es que tienes que tener las capas y tener bien claro lo que estás utilizando. Y en el Maxent, ¿qué metes de background para que te genere la ausencia y demás? Pero realmente cualquiera de ellos se suele utilizar. He dicho GAM en el medio marino porque es verdad que si echas un vistazo rápido, al menos en Europa, todo lo que publican de modelo, de distribución y demás, suele utilizar GAM. Pero es cierto que es lo que más se asemeja a lo que solían hacer los oceanógrafos. Pues muchas veces, pues como decía Walter, hacen componentes principales o utilizan otros programas estadísticos que no están, los programas estadísticos esos que han utilizado normalmente no son los que ahora se utilizan para hacer modelos de distribución. Entonces se puede hacer también, pero es verdad que para muchas personas, lo digo por al menos algunos ejemplos que he puesto, que conozco a las personas, los conozco en persona, esos investigadores, entonces les resulta muy cómodo hacer el GAM y demás porque son muy parecidos a los análisis estadísticos que ellos hacían antes. Entonces se sienten seguros y ven que están haciendo bien el proceso. Hacer un Maxent para alguien que nunca lo ha hecho, que no entiende de modelos, pues sí, te sale un modelo, un mapa muy bonito de colores, pero no sé si lo estoy haciendo bien o no. Yo he metido unas variables de un botón y no sé qué he hecho. Entonces los investigadores así más serios y demás, que quieren saber lo que hacen, pues se sienten más seguros haciendo quizás un paso que parece un poco más antiguo, pero que a ellos se aseguran de que lo están haciendo bien y que no están mintiendo los resultados. Ok, muchas gracias. Pero que eso, lo que te decía, es un poco lo que te acostumbres y a lo que te enseñes realmente, ¿vale? Para el tema a dulce acuícola y demás, pues no sé qué especies son, pero o trabajaría bien por cuencas fluviales o ríos o masas de agua, y ahí pues ya tienes que ver un poco el método que se ajusta más o que suele hacer más la gente a lo que tú quieres y que te sea cómodo. Porque es cierto que
si tú ves que todo en el ambiente, porque al fin y al cabo, cuando hacemos tesis doctorales y investigaciones, aparte de aprender y demás, la función principal que queremos es sacarlo a la ciencia, es decir, enseñarle al mundo los resultados que mira, que se puede hacer estas cosas y que están aquí, que lo utilicen. Entonces, es cierto que es más cómodo y muchas veces más publicable, aunque no esté bien decirlo, hacer lo que todo el mundo hace. No todo lo que todo el mundo hace, sino lo que suelen hacer. Tú al final tienes que hacer algo original tuyo, pero es verdad que si ahora hace algo súper innovador que nadie ha hecho, pues no quiere decir que no sea publicable, seguramente sea más publicable que otra cosa. Pero el corrector que te lo va a ver, cuando empieza a corregirlo, como nadie lo ha hecho, te van a poner muchas pegas, porque nadie sabe cómo funciona porque eres tú la primera que lo hace. Entonces, a veces me ha pasado de que con los modelos de favorabilidad, como es más famoso Maxent, por ejemplo, me han puesto muchas pegas en la hora de un artículo porque no entendían lo que es la favorabilidad y para ello lo único que entendía era Maxent, entonces no sabía si el nuestro estaba bien hecho o no. Entonces nos ponían bastantes trabas. Ok. Entonces, como consejo es, pues, lo que te resulte en este caso es lo que, si estás de cero, pues lo que la gente a tu alrededor te pueda enseñar bien, que sepan, porque siempre te van a poder ayudar. Si ahora haces algo, por ejemplo, totalmente novedoso, quizá pues Walter no te va a poder ayudar y te va a decir, pues es que esto no sé, tendrás que hablar con la persona que te lo enseñó porque no sé lo que estás haciendo aquí. Y eso al final retrasa las investigaciones, retrasa las cosas. Eso no quita que aprendas otras cosas y poco a poco lo vayas implementando. Porque lo hacemos, todos lo hacemos. Poquito a poco pues yo implemento Maxent, implemento otras cosas que antes no utilizaba y ahora las voy implementando, pero es con un poco el paso del tiempo, no es de la noche a la mañana. Sí, muchas gracias. Nada. Y ya por curiosidad, Mayra, ¿qué especie o qué tienes pensado de trabajar o así? Pues apenas estamos en la investigación de campo. Hemos encontrado por ahí un par de especies endémicas y de peces. Estamos hablando de Ictiobus, pues Cilia. Yo creo que en base a alguno de estos todavía no decidimos muy bien. Hombre, es interesante. Orocromis también. Hombre, la suerte que tienes es que si son dulceacuícolas, pues vas a tener muchas más variables, porque normalmente ya las climáticas te sirven todas porque hay base de datos climáticas por todos lados de tierra. Masas de agua y demás, pues depende qué masa de agua sea, pero suele haber ya también capas y cosas de masa de agua. Y después el resto de variables que quieras o creas que se debe meter ya depende un poco del estudio que hagas tú de la especie y lo que aprenda o los investigadores sepan de esa especie, los expertos en esa especie. Pero tú puedes crear tus variables, ¿sabes? Que muchas veces nos quedamos bloqueados porque pensamos que no voy a trabajar con esta especie porque no hay variable o no tengo datos suficientes. Pero si le das una vueltecita, encontramos variables, encontramos cosas. Solamente tener un poco la mente abierta y estar un poco pendiente y darle varias pensadas. Sí, en eso estamos todavía. Pues mucho ánimo. Gracias. Perfecto, Adrián, muchas gracias por tu respuesta. ¿Habrá alguna otra duda por ahí que tengan? ¿O las dejamos para la siguiente edición? Parece que o no se han enterado, o, bueno, creo que Nereida ha quitado el silencio, lo mismo quiere decir algo. Sí, adelante, Nereida. Buenos días, Adrián. Hola, bueno, como dijo Mayra, primero que nada, pues gracias por tu presentación. Creo que es muy enriquecedora y complementa pues todo lo que Walter, bueno, en mi caso, pues Walter nos dio el curso o la parte de modelado. Nada más me surge como una pequeña inquietud que me gustaría como conocer. Yo no estoy trabajando especies ni nada por el estilo, pero pues me parece algo como muy interesante el hecho de que
pues ya no puede, que no sea necesario hacer todo el trabajo como tal de campo, sino que puedas hacer un modelado o encontrar especies, pues ya todo de manera virtual, ¿no? Entonces, ¿qué tan complementario o qué tan certera puede ser una investigación basada solo con datos obtenidos de las plataformas que nos diste? Bueno, en el caso de nosotros pues trabajamos Gejif, se me fue el nombre. Ajá, sí. ¿Qué tan confiable es o qué tan recomendable es pues sí complementar estos modelados con información que uno vaya y busque a campo, o depende de la escala? Pues muy buena pregunta, Nereida. Los datos, como decía antes, GBIF, tienes que saber, si os metéis en la página y demás, pues podéis ver el tipo de datos que tiene. Entonces, es cierto, es verdad que GBIF ya tiene bastante más filtros que, por ejemplo, otras plataformas de ciudadanas, como decía antes, por ejemplo, el iNaturalist, aunque te lo validen y haya expertos en la materia y haya gente responsable por zona, al fin y al cabo no deja de ser que una persona ha puesto algo que no tiene por qué ser del ambiente científico, ni académico, ni biológico, ha puesto algo, y otra que puede ser igual, de otro ambiente, ha visto la foto y dice, pues puede ser, y te lo ha validado. Entonces es verdad que ahí en lo de ciencia ciudadana hay que tener un poco más de cuidado, porque no quiere decir que nadie suba los datos mal a cosa hecha o por maldad, simplemente por ignorancia, ¿no? GBIF es verdad que tiene ya un procesado un poco más exhaustivo. Ya sí lo cotejan expertos, porque además suelen subir instituciones. Por ejemplo, en España pues sube el Museo de Historia Natural, sube datos. Ciertas universidades suben datos, que no puedo subirlos yo como particular. Para yo subir algo en GBIF tengo que tener una condición de investigador, algo, acreditar al menos un cierto conocimiento de ciertas especies y demás, te puede subir datos. No cualquiera puede subir datos a GBIF. Entonces, ya por ahí es algo que te deja un poco más tranquilo y que sabes que ya tiene algo más de validez. Después, aquí todo lo que se haga nunca va a estar... nunca va a tener la certeza de que es totalmente cierto, porque eso es la ciencia, es lo bonito de la ciencia. Porque incluso yendo a campo, tus ausencias pueden no ser ausencias. Puede ser simplemente que no has encontrado la especie. Las presencias incluso puede ser una presencia fortuita, o alguien que ha llevado transportado y tampoco es que el animal o la planta estuviese viviendo allí, sino que ha sido transportada y tú has coincidido que has encontrado allí ese momento. Entonces es cierto que siempre va a haber deficiencias. A mí personalmente, porque soy muy de campo, me gustan mucho más los datos de campo. Los datos que obtenidos por ti mismo, siempre tú cuando estás trabajando con ellos, tú tienes la certeza de que lo que hay ahí es fiel y es verdad porque lo has obtenido tú. Lo que coges de fuera no sabes si lo han hecho bien o no. Si nos vamos al tema de Mayra en peces, pues no es lo mismo los datos de Mayra que diga si hay o no hay tal pez o tal especie, a que le diga el ministerio o el ayuntamiento o lo que sea que aquí hay esta especie. Tú no sabes quién fue al campo y quién coge esos datos. Eso es cierto que siempre hay que mirarlo un poco, cogerlo con pinza, ¿no? Como se dice en España y demás. Pero eso ya también te lo da, esos datos, la experiencia de la persona experta en el tema. Normalmente siempre funcionamos con expertos en un tema, o expertos en la especie, o expertos... Entonces, es cierto que es maravilloso poder coger datos de cualquier especie en cualquier momento, poder variable y poder modelar sin tener que ir al campo. Es una herramienta muy potente y una alegría poder tenerla y usarla. Pero es cierto que hay que tener mucho cuidado por eso, porque podemos incurrir en el error de especies mal validadas, especies que antes eran una y ahora son otras, que se creía que era una y son otras, y por tu desconocimiento de la especie no sabes que ya se han separado o que están mal o que nadie lo ha corregido en la base de datos y al final está haciendo un trabajo que no es el correcto. Ahí llega también el trabajo tuyo propio
de intentar saber si los datos están bien, que muchas veces no se sabe, porque por ejemplo en GBIF pues te los tienes que creer y ya está. No te lo has descargado y dentro de lo tuyo tú tienes que revisar los filtros de saber que, bueno, esta especie es mexicana o es española o es mediterránea. Entonces, si me sale un punto fuera de esa distribución, pues tengo que tener cuidado. Lo mismo, este dato no está bien. Eso por un lado, que eso sí lo puedes tú filtrar, porque le puedes poner los filtros, también en el filtro tú puedes seleccionar centros o personas de confianza, porque como tú ves y dices, bueno, el mayor experto de mi país de no sé qué ha subido estos datos. Si le ha subido el mayor experto, me creo que están verdaderos. Si están mal, no lo voy a saber ni él, ni yo, ni nadie, porque el mayor experto ha puesto que esos datos son ciertos. Entonces tú puedes filtrar también por datos que te creas que son verdaderos. Siempre puedes trabajar con menos datos. Es cierto que después muchas veces en los artículos te ponen un poco de impedimento, ¿por qué has trabajado con menos datos si hay más datos? ¿Por qué no has cogido datos de no sé qué plataforma? Pero tú siempre puedes responder diciendo que has cogido los datos que sabes fielmente que son verdaderos y que esos datos lo has dejado, por ejemplo, para validar el modelo. Tú puedes seleccionar, hacer un modelo con menos datos y el resto de datos que no sabes si están bien o están mal, lo puedes utilizar para validar el modelo. Es decir, pues bien, mi modelo predice que en la cuadrícula o en el pueblo de al lado va a llegar la especie, que sé que hay un punto ahí, pero que yo pongo en duda porque creo que ese dato no está bien, y cuando haces el modelo dices, pues sí. Pues el modelo dice que las condiciones ambientales son idóneas para que esté esta especie. Entonces, es cierto que después, sobre todo, también queda en tu, como investigadora, en lo honestas que tú seas y después las discusiones que tú des. Porque tú siempre puedes discutir eso. Puedes decir en la discusión, pues con unos datos más fieles, con unos datos obtenidos en campo y demás, pues los datos se pueden afinar más, pero con los datos que hay, o con los datos que hemos tenido, o con los datos, aunque lo he filtrado y demás, pues puede haber dudas, y tú siempre puedes poner un apéndice ahí en la discusión y decir que tus datos, esto es lo que he hecho, esto está bien porque lo he hecho de esta manera y está bien, pero si los datos no están bien, mi trabajo no está bien, pero yo he procurado que los datos estuvieran perfectos. Así que hasta donde yo he podido hacer, el trabajo está perfectamente hecho. Ahora, si los datos están mal, pues no puedo hacer ahí no puedes hacer gran cosa, pero eso es lo mismo que si trabajas con algún compañero o tú tomas datos en campo y lo toma tu compañero y lo mismo, el momento que tiene que apuntar estaba con el móvil mandando un WhatsApp y se ha olvidado de apuntar la mitad de los datos, y cuando llegas al estadillo pues te faltan datos y ya está, y te tienes que creer que si los datos están bien es porque tu compañero lo ha hecho bien y tienes que confiar en él. Si ya ves muchos fallos, pues dices, mira, los datos de mi compañero no los utilizo porque aquí hay problemas con los datos, pero hay un poco ya la honestidad de cada uno y el saber que los datos, yo por ejemplo un dato que está mal no lo subo a ningún lado, o que yo pienso que puede estar mal no lo subo a ningún lado, pero ya es la honestidad de cada uno. Ok, bueno, muchas gracias, Adrián. Nada, Nerida, a ti por estar aquí. Sí. Bien, ¿alguna otra duda que haya por ahí? Sí, bueno, buenas tardes. Adrián, Buenas tardes. Mira, yo te quería platicar, yo estoy haciendo un trabajo de captura de carbono. Sí. Entonces te quería preguntar a ver si no hay, ¿qué otras plataformas existen sobre a lo mejor cambio climático, aumentos de temperatura o hasta emisiones de CO2 si nos tuvieran acá para hacer como un modelado del cambio que ha hecho, o en qué bosques a nivel mundial pues hay mejor captura de carbono? No sé si tengan datos sobre ese tipo de plataformas. Vale, buena pregunta. Como bosques como tal no lo conozco, ¿verdad? Que lo desconozco un poco, pero al trabajar en tema de tierra, como he dicho antes, es más fácil. La plataforma WorldClim y BioOracle, que es en Marina, WorldClim y Chersa Database, que son de datos climáticos. No lo he dicho porque no venía aquí a cuento, pero
tienes la opción de descargarte datos en escenarios futuros con más carbono y más temperatura, a 2050, a 2100 o a 2050, 2070, 2030, 2050, 2070, hay varios escenarios climáticos, unos con más carbono y otros con más temperatura. Creo que hay varios subiendo, si el carbono aumenta, otros sí aumenta la temperatura y otros sí aumentan los dos, o algo así. Están todos los climas, todos esos escenarios climáticos están y se pueden descargar. Y ya para el tema de bosques, pues ya sería un poco solapar con los bosques. Ya es verdad que me pierdo un poco porque no soy experto en ese tema, pero sí hay escenarios climáticos y sí se hacen modelos con escenarios climáticos diferentes. Como dijo Walter en mi presentación, no sé si estaba cuando me presentó, en el último trabajo que estuve en la Universidad de Málaga, estábamos probando, haciendo modelos y viendo la distribución de especies africanas que ya están llegando a España y a Europa de manera natural. Y entonces lo que se ha hecho ahí es que con estos escenarios climáticos que te digo, de WorldClim, de Chelsea Database, y hay varios por ahí, hemos modelado la especie y la hemos proyectado a esos modelos de temperatura y de carbono a futuro. Y entonces, pues, si esos modelos se cumplen, ya sabemos la distribución que tendrían esta especie acorde a esos datos. Así que creo que para lo que tú me has dicho, sí que te serviría bastante. Muy bien, muchas gracias. Nada, ni de qué. Walter. Sí, Bueno, adelante. Adrián, ahorita siempre he tenido una duda respecto a los algoritmos, ¿no? Que Sí. ya lo mencionó Walter y tú también, que hay muchos algoritmos, ¿no? Entonces siempre surta la duda de cuál es el algoritmo o qué algoritmos debo de utilizar de acuerdo a la especie que estoy modelando, especie de interés. Porque cualquiera que utilice me va a dar un mapa. Pero ese mapa, aparte de colores bonitos y todo eso, pero ¿cuál realmente me está representando lo que quiero o lo que necesito en ese momento? Claro. No sé si hay criterios, no sé si hay algunos criterios para elegir el algoritmo adecuado. Bueno, no hay criterios como tal, hay algún artículo que te explica un poco con uno y con otro, qué se puede hacer con uno y con otro. Es más, creo que en el articulito que he dicho de favorabilidad, explica también, hace un poquito el ejemplo. Pero al fin y al cabo, todos ellos lo que te dan es una probabilidad. Que esa probabilidad después la transformamos o bien en idoneidad, o bien en favorabilidad, o bien en como queramos llamarla, del ambiente. También puedes trabajar solamente con lo que es la probabilidad y no transformarla en nada. Simplemente, pues, ¿qué probabilidad hay de que este proceso o esta especie se dé en esa parte de ahí? Y si no te sientes cómodo trabajando con algoritmos y demás, es cierto que solamente con la probabilidad ya es un dato. Como decía antes, hay muchos de ellos con que te dé la probabilidad, porque muchos te dan la probabilidad, ya puedes trabajar. Muchas veces se le llaman asociativos, de lineales, pero al fin y al cabo todos dan lo mismo, dan una probabilidad. Lo que pasa es que la probabilidad los tienen de una manera o de otra y el resultado final, hay ejemplos en algunos artículos que el resultado es muy similar uno de otro, porque al fin y al cabo son la probabilidad y la probabilidad no varía, aunque el algoritmo cambie un poco, pero no varía. Si me pregunta, como le he dicho a Mayra antes, por el tema, por ejemplo, publicable, de moda estaba Maxent, por lo tanto es verdad que si utilizas Maxent es más probable que una revista grande te dé cabida y lo vea con mejores ojos que si utiliza cualquier otro método. Pero lo que dije antes y demás, y lo que usted ha dicho ahora mismo, es verdad que un mapa de colores me lo da todo. Y Maxent, si no sabe utilizarlo bien, puedes meter el pool de datos, le das a un botón y te hace un mapa de colores muy bonito. Que nadie sabe interpretar porque como hemos metido las cosas al azar y le hemos dado el botón y Maxent internamente nadie sabe cómo funciona como tal, si no sabemos hacerlo. Y yo no soy partidario de eso, por eso es lo que le he dicho antes a Mayra,
A mí me gusta más hacer proceso, saber lo que estoy haciendo y ver paso a paso lo que estoy haciendo para saber en qué puedo fallar o en qué se puede mejorar. Que si alguien después me dice, pues que tu algoritmo está mal, yo pueda irme al paso del algoritmo, revisar todo el paso y decir, pues tiene usted razón, me he equivocado en este paso y mi modelo está mal hecho. Por eso muchas veces no soy reacio a trabajar con R o con Maxen y demás, porque los utilizo también. Pero hay ciertas cosas que, por ejemplo, con R todavía muchas veces me cuesta hacerlo porque no sé lo que ha hecho internamente. Entonces, muchas veces, incluso aunque lo haga con R, que es muy rápido, después lo hago a mano con otros programas para ver si me da lo mismo, para saber que lo estoy haciendo bien. Entonces, es cierto que no le puedo ayudar con ese aspecto de qué algoritmo coger para cada cosa, pero es cierto que ya cualquiera de ellos tiene cientos de artículos o al menos decenas de artículos que te dicen si son mejores o peores en una parte o en otra. Antes se decía que, por ejemplo, Maxen y demás, que era mejor porque utilizaba solo presencia. Era un modelo de solo presencia. Entonces, como no tenía en cuenta las ausencias, era un modelo mejor. Pero bueno, al fin y al cabo, te quita la palabra ausencia, pero te mete la palabra background. Y background es el área de estudio donde no está, todo el área de estudio restante donde no tienes presencia. Por lo tanto, el background que llaman en Maxen, al fin y al cabo, una ausencia. Son todos modelos de presencia y ausencia, aunque le pongamos nombres bonitos y nombres diferentes. Entonces, con sus pros y sus contras, son todos muy similares en ese aspecto. De acuerdo, muchas gracias, Adrián. Nada, ni de qué. Perdón por no poder responderle algo más concreto. No, sí te entiendo, porque pues es que desde siempre se ha dicho desde que estudié la licenciatura se mencionaba que todos los algoritmos pues tienen por un lado, tres componentes en términos generales. Por un lado la información, por otro lado el algoritmo que se puede convertir en una especie de caja negra y que el cual va a procesar algo, como tú mencionaste, que no se sabe qué, pero va a dar un resultado, ¿no? Entonces, nos decía el profesor, lo primero es asegurarnos que lo que estemos utilizando de datos no sea basura, ¿no? Ese es el principal. Si tenemos una alta certeza de que no es basura, todo lo demás puede que esté correcto, ¿no? Sí, es lo que le decía antes a Mayra y a Nereida, que es muy importante que los datos sean correctos, que no sean solamente me los dan y como los datos me los ha dado Walter, me fío de él y ya está, y me pongo a hacerlo. No, los datos, aunque yo me fíe de él de todo corazón, lo suyo es que lo revise, que cada persona tiene que revisarlo y decir, vale, los datos son correctos, no se ha equivocado porque somos personas, nos podemos equivocar todos. Las variables, lo mismo. Si las variables son correctas, los datos son correctos, ya es menos probable que uno se equivoque. Y en ese aspecto de la caja negra, por eso el real y colaborador es Raimundo Real, que es mi tutor de tesis además. Él hizo esta función de la favorabilidad y me gusta ponerla siempre porque es una función, aunque parezca muy compleja, muy fácil, y lo único que te da es que la probabilidad la metes varias veces junto con la presencia y ausencia. Y eso, la fórmula es eso, probabilidad y presencia y ausencia. Y la probabilidad es cierto que puede ser un poco, depende del programa que utilices, un poco caja negra, porque como solemos utilizar ya cada vez más variables, es verdad que revisar cada variable, si está bien hecha la probabilidad, es tedioso. Y, por ejemplo, como decía, en el caso del alga, 178 variables por mi área de estudio, que era el mundo, que eran miles y miles de hexágonos en este caso, revisar que esté bien hecha la probabilidad en todos los hexágonos por todas las variables era algo inabarcable. Entonces ahí es verdad que me tuve que creer un poco, que el programa me dijo que la probabilidad está bien hecha, pero es cierto que sí revisé variable a variable a modo general que todo el dato estuviese bien. Claro que sí, gracias. Nada, a usted. Perfectísimo. Bueno, pues muchas gracias, Adrián, por responder cada una de las dudas, por presentarnos este tema muy interesante y pues por sobre todo hacerlo de forma digerible. Sabemos que el modelado no es así como así, lo que se pensaba en un inicio, que nada más meter toda la información y ya, con eso quedaba, pues ya vemos que no es tanto así. Y pues muchas gracias por la
el tiempo que nos dedicaste a ello. Ahora sí que pues nada más queda presentarte pues donde se te extiende la presente constancia al maestro Adrián Martín Taboada por su impartición del seminario intitulado Uso de los modelos de distribución como herramienta en la gestión de especies marinas. Y bueno, según lo convenido y ya lo que hablamos en su momento, haremos llegar la constancia en formato digital, y pues esperemos que, si todo va bien, por junio nos estemos viendo por allá y ya te hago la entrega en físico de la constancia, ¿sale? Entonces, pues cualquier cosa estamos aquí a la orden. De nueva cuenta te extendemos el agradecimiento enorme, y pues bueno, aquí seguimos al tanto de todo, y pues yo creo que en un ratito más también nos reunimos tú y yo pues para ver todos los pendientes más. A modo de, antes de que os despidáis el resto, le pasaré a Walter los artículos que he dicho y el PDF con todos los recursos bibliográficos que os he puesto antes, que he intentado agregarlo al mensaje de chat, pero no me lo permite. Así que se lo pasaré a él. Cualquier que quiera acceder a esos datos y demás, que se lo soliciten, que lo tendrá igual. Perfecto. Está bien, gracias, Adrián. Pues, nada. Como dijo Walter, pues muchas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia, tus conocimientos y todo esto que sin duda a los estudiantes y a un servidor pues nos será de utilidad, ¿no? Y respecto a la constancia, pues luego te hacemos llegar ya corregida de acuerdo a lo que te interesa, ¿no? Respecto al tiempo, ¿no? La solicito y a ver si la próxima semana o mañana ya la tenemos y se la voy a llegar a Walter. No hay prisa, muchísimas gracias.